Bien, hermanos, muy buen día. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Contentos. Gracias a Dios por lo que el Señor nos está permitiendo y nos va a permitir. Gracias a Dios porque podemos estar aquí en su casa. Y vamos a tener, hermanos, el tiempo de meditar en la palabra de nuestro Dios. Le voy a invitar a los niños que están aquí, los jóvenes también, que pasen a su clase. Hay una clase para ustedes en la parte de abajo. Bueno, pues ahora van a estar un poquito amontonados ahí, ¿verdad? Con nuestro bautisterio, ¿verdad? Movible, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque lo podemos tener, podemos llevar a cabo también estas actividades, podemos cumplir con las ordenanzas de nuestro Señor. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 3. Mateo 3. Ya dieron la bienvenida, ¿verdad? Ya, gracias a Dios por las personas que nos están acompañando, ¿verdad? Que están aquí con nosotros. Qué bendición, hermanos, poderles tener acá. Gracias a Dios. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 13 al 17 en un momento más. Ahí vamos a tener la lectura. Porque aquí en estos versículos se narra el bautismo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Después, en el capítulo 4, podemos ver que el Señor es llevado al desierto, en donde experimenta, ¿verdad?, la tentación. 3 fuertes tentaciones que la palabra de Dios nos describe ahí, pero gracias a Dios que ante ellas pudo mantenerse firme, ¿verdad? Respondiendo con la palabra de Dios, escrito está, ¿verdad? Escrito está, y saliendo vencedor, ¿verdad? Triunfante. Y después de eso podemos ver el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver cómo elige, ¿verdad?, a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, ¿verdad? Y podemos ver avanzar a nuestro Señor. Así que en este Evangelio de Mateo, hermanos, podemos ver al inicio el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, iniciando con el bautismo y terminando con la gran comisión. Porque si vamos a Mateo capítulo 28, ¿verdad? Y del versículo 18 al versículo 19, podemos ver esa gran encomienda que el Señor Jesucristo dejó para su iglesia. ¿Lo recuerdan? Ahí va a aparecer en pantalla, si me ayudan a leerlo. ¿Qué dice, hermanos? Por favor, Mateo 28, 18 y 19. ¿En el anterior? ¿En la anterior? Creo que se fue hasta el final. Gracias, Dani. Creo que lo conocemos, pero para que lo vamos... Ahí está. Vamos a decirlo. ¿Qué dice? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la que hoy, hermanos, con la ayuda de nuestro Señor, como iglesia, tendremos bautismos. Celebraremos, ¿verdad?, esta ordenanza, hermanos, ¿verdad?, nuestros en Cristo, que han tomado la decisión, ¿verdad?, de poner su fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, y seguirle. Están tomando la decisión de dar este paso de obediencia y nos gozamos por ello, ¿cierto? Le damos gracias a Dios, hermanos, por esta bendición que el Señor nos permite. Pero antes de que eso suceda, vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a poner en sus manos este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder, Señor, estar listos para poder meditar tu palabra. Queremos pedirte que tú nos des un corazón receptivo, Señor, que podamos tener pues un corazón animado, Señor, que podamos tener toda nuestra atención en ti y en tu palabra, para poder meditar, Señor, en esta porción, para poder, Señor, seguir aprendiendo, para poder seguir alimentándonos, fortaleciendo. Ayúdanos, Señor. Queremos ponernos en tus manos, que tú tomes control de este tiempo, Señor, y también que los propósitos, Señor, para esta enseñanza, para la predicación de tu palabra, se cumplan, que es la edificación, Señor, y también es el compartir las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, tome control de este tiempo, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y antes de que leamos, hermanos, Mateo 3, porque ahí lo vamos a leer, pero quise que lo buscaran, pero vamos a abrir antes los pasajes paralelos
Y vamos a leerlos, hermanos, como es Marcos. Quiero invitar a Lucas, primero Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 3. No pierdan ahí Mateo 3. Y vamos a Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22, en donde también, pues se nos narra, ¿verdad?, este acontecimiento, aunque de manera más resumida, no nos da, ¿verdad?, tantos detalles como Mateo, pero se complementan las porciones. Miren lo que dice, leámoslo, hermanos, Lucas, capítulo 3, versículo 21 y versículo 22, ¿sí? Si me ayudan, ¿qué dice? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora vamos, hermanos, por favor, a Marcos. Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Marcos 1, versículo 9 al versículo 11. Marcos 1, del versículo 9 al versículo 11. ¿Ya están ahí, hermanos? ¿Sí? Vamos a leerlo nuevamente, hermanos. Si ustedes me ayudan con el 9, ¿qué dice? Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Juntos? Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y terminemos ahí estas lecturas en Mateo capítulo 3, que será nuestra porción base. Mateo 3, del versículo 13 al versículo 17. ¿Ya, hermanos? ¿Ya lo tienen? En forma alterna nuevamente, por favor, ustedes el 13, yo el 14 y así nos vamos. ¿Qué dice? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De acuerdo al versículo 3, hermanos, ¿de dónde vino Jesús? De Galilea, así es, hermanos, porque nos dice el versículo: entonces Jesús vino de Galilea, ¿a quién? A Juan al Jordán. Pero más específicamente, la porción que leíamos ahí en el Evangelio de Marcos nos dice que vino de Nazaret, ¿verdad? De Nazaret, que era una ciudad de Galilea. De hecho, miren, va a aparecer ahí en la pantalla en Marcos 1:9, dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea. Vino de Nazaret. Nazaret, hermanos, era la ciudad en donde nuestro Señor Jesucristo se había criado. No nació ahí. ¿En dónde nació el Señor? En Belén. Sin embargo, dice la palabra de Dios que fue llevado a Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y ahí es donde el Señor creció, ahí es donde el Señor se crió, y de ahí es donde vemos que Él vino para poder ir a Juan. ¿Y dónde estaba Juan, hermanos? ¿Dónde estaba? En el Jordán. Aproximadamente 113 kilómetros de Galilea, hermanos. 113 kilómetros de distancia. Es lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que recorrer, y lo recorrió ¿en cuál ruta, hermanos? ¿En cuál Uber? Caminando, ¿verdad? Se trasladó Él para ir a Juan el Bautista, quien estaba bautizando, y poder cumplir, ¿verdad? Como dijo el Señor, con toda justicia. Esto nos enseña dos cosas muy importantes. En primer lugar, la iniciativa y decisión propia de nuestro Señor Jesucristo.
Podemos ver su iniciativa, podemos ver su voluntad decidiendo, ¿verdad?, ir allá y bautizarse. Y es que dice el versículo 13 que Jesús vino, es decir, que nadie le trajo a fuerza, nadie lo forzó. Y esto es muy importante aclararlo, porque por ahí en uno de los libros apócrifos, ¿qué quiere decir apócrifo? Falso, ¿verdad? Oculto, ¿verdad? En uno de los libros apócrifos se nos dice que María y sus hermanos, ¿verdad?, le insistieron como presionándole para que él se bautizara. Sin embargo, en la palabra de Dios, hermanos, podemos ver que no es así, porque más adelante le dice a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así es necesario, Juan. Algo que él no lo dijo por compromiso o obligación, porque en varias ocasiones el mismo Señor Jesucristo dio testimonio de que él había venido para hacer la voluntad de su Padre. Él dio testimonio de su deseo de hacer la voluntad de su Padre. Y aquí les voy a pedir que me ayuden a leer. En este lado, de mi lado derecho, Juan 4:34. Si pueden buscar el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34. Aquí en el centro, ahí está, Juan 5, versículo 30. Y de mi lado izquierdo, Juan 6, versículo 38, ¿sí? Y vamos a escucharlo y darnos cuenta, hermanos, que el deseo de nuestro Señor Jesucristo siempre fue hacer lo correcto. Siempre fue, ¿verdad?, el obedecer a su Padre. Siempre fue el cumplir, pues, con toda justicia. Miren lo que dice Juan, escuchémoslo. Los que no lo tenemos ahí, pues están cerca de Juan, ¿verdad? Pueden ir a verlo también, pero los de aquí de mi lado derecho, si me ayudan a leerlo. ¿Qué dice Juan 4, versículo 34? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Antes que cualquier otra necesidad, como la del alimento, una necesidad importante, vital en nuestro cuerpo, en nuestra vida, ¿cierto? El que dijo es que haga la voluntad de mi Padre, que acabe su obra. Es el obedecerle, ese era su deseo, ese era su sentir. ¿Qué dice Juan 5:30 aquí en el centro? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, la del Padre. No buscaba él hacer su propia voluntad, no buscaba él llevar a cabo, ¿verdad?, sus propios planes, sino su deseo era hacer la voluntad de su Padre, llevar a cabo su voluntad. Y por último, de mi lado izquierdo, por favor, ¿qué dice Juan 6, versículo 38? ¿Por qué he descendido del cielo? ¿Para qué? Para hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad de que me envió. Dice, no para hacer mi voluntad, no para llevar a cabo mis planes, sino la voluntad de mi Padre. Y en el Salmo 40, que va a aparecer ahí en la pantalla, en los versículos 7 y 8, que es un salmo mesiánico, porque nos habla de nuestro Señor Jesucristo, aunque fue escrito miles de años antes, ¿cierto? Es un salmo profético de lo que sucedería con nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra que el deseo, ¿verdad?, el anhelo, ¿verdad?, el deleite del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, era hacer la voluntad del Padre. Miren, ayúdenme a leer lo que dice. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y los judíos reconocían que esto era un salmo que hacía alusión a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos muestra también, hermanos, en segundo lugar, la determinación de Jesús. La determinación de Jesús para hacer lo correcto, porque debe de haber en nosotros una determinación. No es suficiente con un deseo, no es suficiente con un anhelo, debe de haber una determinación, estar determinados, pase lo que pase, suceda lo que suceda, hacer lo que es necesario hacer. Y así lo vemos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Tenía esa determinación, hermanos, para hacer lo correcto, lo que era necesario y se debía hacer, y que era la voluntad del Padre, hermanos, porque dice el versículo 13 que fue con un objetivo, fue con un propósito, fue para algo, no para ver
no para curiosear, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando, no para inclusive, ¿verdad?, estar inspeccionando, no, fue para qué, para ser bautizado. Ese era su objetivo, ese era su propósito, esa era su determinación. Y esto nos muestra, hermanos, que a Jesús no le importó lo lejos que estaba. ¿Cuántos kilómetros dijimos? 113 kilómetros. No le importó lo lejos que estaba. Él estaba determinado para ir y bautizarse, para dar ese paso. A Jesús, hermanos, no le pesó lo que tuvo que dejar en Nazaret, porque sin duda que tuvo que dejar varias cosas para ir y ser bautizado. No le pesó. A Jesús no le preocupó lo que dijeran las demás personas al hacerlo. Él lo hizo porque estaba determinado en hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Hacer lo correcto, el cumplir toda justicia, hermanos. Y gracias a Dios también por la determinación de nuestros hermanos. Amén. Que se han trasladado desde lejos, ¿verdad? Tal vez no caminando, ¿verdad? Pero sí lo han hecho, ¿verdad? Han hecho un sacrificio, ¿verdad? Para poder estar hoy aquí con esa determinación de dar ese paso de obediencia, de obedecer al Señor, de dar testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. Amén. Que se han arrepentido y puesto su fe en el Señor para seguir al Señor Jesús. Gracias a Dios por eso, hermanos. Sin embargo, ante esta determinación que vemos aquí en Mateo 3, hermanos, podemos ver que Juan se resistía. Juan el Bautista se resistía, no en un plan malo, ¿verdad? No con malicia, no para estorbarle, ¿verdad? No porque estuviese siendo, ¿verdad?, utilizado por Satanás, porque dice en el versículo 14, si me ayudan a leer lo que dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y es que, hermanos, Juan el Bautista era un hombre humilde. De hecho, si leemos, no lo vamos a hacer, pero desde los primeros versículos podemos ver que hasta en su forma de vestir lo reflejaba, ¿cierto? Era Juan un hombre humilde, hermanos, porque él reconocía, él estaba reconociendo su necesidad del Mesías, ¿cierto? Que el Mesías era quien debía bautizarlo a él, ¿cierto? Él estaba reconociendo su condición espiritual, ¿cierto?, ante la de Jesús, ¿verdad? Él decía: pues es que tú no tienes nada, ¿verdad?, de qué dar testimonio. Ahorita lo vamos a ver. Juan era humilde. De hecho, él mismo expresó ahí en Marcos, capítulo 1, versículo 7, que no se sentía digno ni de aún encorvarse y desatar ¿qué? La correa de sus calzados. Dice: ni de eso me siento digno, de encorvarme delante de mi Señor y desatarle la correa, hermanos. Es por esto, hermanos, que podemos ver que le dijo a Jesús: yo soy el que necesita que tú me bautices, no yo a ti. Esto debería ser al revés. Tú vienes a mí, pero esto debería ser al revés. Sin embargo, Jesús le respondió. ¿Qué le respondió, hermanos? Versículo 15. Me ayudan a leer lo que dice. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, es como si le dijera el Señor Jesucristo: no hay problema, Juan, así debe hacerse. Yo entiendo, ¿verdad?, tu sentir, pero no hay ningún problema. Si es necesario que se haga, pues lo justo es que cumplamos con todo lo que Dios nos manda. Y el bautismo es un paso más dentro de él. Es un paso más de lo que es necesario, que cumplamos toda justicia. Y es que Cristo mismo, hermanos, había dicho, ayúdenme a leerlo, ahí en la pantalla va a aparecer en Mateo 5:17. ¿Qué dijo Cristo, hermanos? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley con los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya. Ante esto, hermanos, ante las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que le exhorta para que lo hicieran, ¿verdad?, porque era necesario cumplir toda justicia. Juan lo entiende, ¿verdad? Y como dice nuestro pasaje, dice: entonces le dejó, y aunque se sentía indigno, accede a bautizarle en cumplimiento de la justicia y de la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Pero vuelvo a recalcar, no porque nuestro Señor Jesucristo necesitase hacerlo,
No porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, fuera necesario que Él diera testimonio de su arrepentimiento, como Juan invitaba a los fariseos, ¿lo recuerdan? Y a los saduceos, que venían a Él a su bautismo, diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no tenía nada de qué arrepentirse. Él nunca pecó, no conoció pecado. Dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué dice? Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ese pero es muy importante, tenemos que recalcarlo con letras mayúsculas. Pero sin pecado. Él nunca pecó. Es por eso que Él es el Cordero perfecto. Es por eso que Él puede socorrer a los que somos tentados. Y lo mismo en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Busquémoslo, hermanos, capítulo 2, versículo 21 al 24. 21 al 24. Nosotros al bautizarnos damos testimonio que nos hemos arrepentido, ¿cierto? Que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, y gracias a Dios por la misericordia de nuestro Dios, porque en Él somos perdonados. Damos testimonio de ellos, pero nuestro Señor Jesucristo no, porque Él nunca pecó. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24? Si me ayudan a leerlo, por favor. Ustedes el 21, yo el 21, ustedes, bueno, vamos a leerlo juntos, a fin que no son varios versículos. ¿Qué dice? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Siguen, por favor? Que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué difícil es mantenerse uno, ¿verdad?, con mansedumbre, ecuánime cuando lo ofenden, ¿o no? Cuando le hacen algo, el no reaccionar, ¿cierto?, de la misma manera. Qué difícil en ocasiones, ¿verdad? Nos cuesta trabajo, pero dice la palabra de Dios que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, ¿cierto? Sino no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. Se mantenía firme, ¿cierto? Él no habló con engaño, no habló con mentiras. Es por eso que dice la palabra de Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y esto es lo que ayudó, esto es lo que sirvió para que Él fuera el Cordero perfecto, de tal manera que se ofreciera en la cruz por nuestros pecados, y en ellos nosotros, estando muertos a los pecados, podamos vivir ¿a qué? A la justicia, porque hemos sido sanados por la herida de nuestro Señor Jesucristo que experimentó en la cruz. Gracias a Dios por ello, pero nunca pecó. Y en 2 Corintios, que va a aparecer también ahí en la pantalla, 2:21, ¿qué dice, hermanos? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En otras palabras, que a través de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, que cómo la logró al vivir en este mundo y cumplir con toda justicia, guardar la ley, mantenerse firme ante las tentaciones y nunca pecar, hermanos, que con esa justicia de nuestro Señor Jesucristo nosotros seamos declarados como justos delante de nuestro Padre Celestial, hermanos, y poder así tener una relación correcta con Él a través de Cristo. Así que Cristo, hermanos, Cristo se bautizó no para dar testimonio, hermanos, de su arrepentimiento, sino para qué, hermanos, ¿para qué se bautizó? Número 1, en sujeción a su Padre. En sujeción a su Padre. Número 2, como una identificación con nosotros los pecadores, hermanos, porque en verdad podemos ver la solidaridad de nuestro Señor Jesucristo. No tenía por qué hacerlo, pero en todo se hizo semejante, ¿cierto? Se identificó con nosotros a través del bautismo, hermanos, de tal manera que nosotros no solamente lo hacemos porque Él nos lo manda, sino siguiendo ¿qué?
El ejemplo que Él nos lo da, hermanos, como podemos ver ahí, para darnos ejemplo en todos. Así como leíamos, hermanos, ahí en segunda de Pedro, hermanos, que dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es algo maravilloso, hermanos, porque Jesucristo quiso hacer lo que nos ha mandado hacer para que como buen maestro no solo nos enseñase con su doctrina, con sus palabras, sino que también lo hiciera ¿con qué? Con su ejemplo. Como lo vemos ahí en Juan, capítulo 15, ¿lo recuerdan? Cuando lavó los pies de sus apóstoles y le dijo, pues si yo el maestro os he lavado vuestros pies, ¿no lo deberían vosotros también hacer? Seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, hermanos. Es por esto que al bautizarnos no solo estamos obedeciendo su voluntad, sino estamos también siguiendo su ejemplo, hermanos. Y lo que viene enseguida, hermanos, lo que viene ahí al final también es algo maravilloso. Regresemos allí en Mateo 3, hermanos. Mateo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué es lo que pasó después de que Jesús, hermanos, se bautizó? ¿Me ayudan a leerlo? ¿Qué dice versículos 16 y 17? Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si me ayudan ustedes nuevamente a leer esos dos versículos, ¿qué dice? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Qué fue lo que sucedió después de que Jesús se bautizó? En primer lugar, ahí en el versículo 16 lo podemos ver, los cielos le fueron abiertos. Ese le es muy importante, no solamente se abrieron, sino los cielos le fueron abiertos. Esto en señal de la aprobación divina. Esto en señal del favor de nuestro Dios, ¿verdad? Del rostro de nuestro Dios resplandeciendo en favor de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, manifestando su gracia, hermanos, porque dice que los cielos le fueron abiertos. ¿A quién? A Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Y es que no debemos perder de vista, hermanos, que Dios el Padre en estos versículos estaba exaltando delante de todos a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, como su Hijo, como el Mesías. Es por eso que también, en segundo lugar, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí en el versículo 16, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de ¿qué? De paloma. De hecho, en este pasaje, hermanos, podemos ver la Trinidad. La palabra Trinidad no es algo que exista, ¿verdad?, ahí en la Biblia como tal. Sin embargo, podemos ver en el Antiguo Testamento la Trinidad insinuada, ¿cierto?, a través del nombre Elohim, que encierra pluralidad de personas, a través de los pronombres personales como hagamos, descendamos, ¿verdad? Hablando ahí, no le está hablando a los ángeles, sino está hablando la Trinidad. Podemos ver la manifestación también de ella, ¿verdad? El Padre, el Espíritu Santo y viniendo, ¿verdad?, sobre los hombres, ¿verdad? Las cristofanías, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver la Trinidad manifestada, ¿verdad? Podemos ver la Trinidad actuando, y aquí la podemos ver. El Padre hablando desde los cielos, el Espíritu Santo descendiendo, ¿verdad?, en forma de paloma para ser visible, ¿verdad?, y poder dar testimonio a las personas que estaban ahí. Y el Hijo bautizándose, subiendo del agua. Qué maravilloso es esto, hermanos. Esto, hermanos, podemos ver que fue en conformidad con la profecía de Isaías. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, que ahorita vamos a leer, hermanos, que afirmaban que el Espíritu Santo reposaría sobre el Mesías, lo ungiría con poder para llevar a cabo su ministerio. Miren lo que dice ahí en Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Qué bendición eso, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, estaba ahí dejando esa etapa, ¿verdad?, en la cual Él estuvo, ¿verdad?, creciendo, ¿verdad?, ahí en su casa, dando testimonio, sin duda, fortaleciéndose, ¿verdad?, aprendiendo de la palabra de Dios, cumpliendo los propósitos que tenía para Él. Pero ahora, hermanos, comenzaría ¿qué? Su ministerio. Comenzaría a manifestarse, ¿verdad? Después podemos ver que llama a sus discípulos, ¿verdad? Y el Señor lo comienza a usar. El Espíritu Santo lo estaba ungiendo para llevar a cabo esa obra, a fin de que fuera hasta la cruz y muriera, hermanos, por nuestros pecados. Pero también podemos ver en tercer lugar, versículo 17, hermanos, el Padre, hablando desde los cielos, diciendo que Jesús es su Hijo amado, en quien se complace. En quien se complace, es decir, en quien se agrada, en quien se goza, en quien tiene gran satisfacción, hermanos, un placer, hermanos, que nosotros podríamos decirlo a la mexicana, ¿verdad? Tal vez si fuéramos nosotros, decíamos, ese es mi hijo, ¿verdad? Ese es mi hijo, estoy orgulloso de él. O esa es mi hija, ¿verdad? En verdad me complace ver lo que el Señor está haciendo. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Padre Celestial va más allá. Va más allá. Tal vez nosotros como padres nos podríamos identificar con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, pero Él va más allá, hermanos, pues exalta a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, hermanos, que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Lo está exaltando. Y qué tremendo fue para todos los que estaban ahí, ¿cierto? Escuchar esa voz desde el cielo. Poder escuchar estas palabras, poder escuchar este testimonio, hermanos. Sin embargo, estas palabras, hermanos, pues no solamente son para ellos, sino también para nosotros, porque gracias a Dios, porque en nuestro Señor Jesucristo tenemos salvación, amén. El perdón de nuestros pecados, hermanos. Pero esto también fue algo que sucedió tiempecito después. ¿Lo recuerdan en el monte de la transfiguración? Cuando tomando a Pedro, Jacobo y Juan, se transfiguró a ellos y les mostró su gloria. Miren, vamos a verlo, Mateo 17. Mateo 17, versículo 5. Es por eso que los apóstoles después dijeron, ¿verdad? Juan lo dijo, que no podían dejar de hablar, ¿verdad? Lo que habían visto y oído. Y también Pedro, ¿verdad? Exaltando, porque dice Pedro que cuando el Señor le dio honra y gloria, ¿verdad? A su Hijo, ¿verdad? Y ellos escucharon esa voz, ¿verdad? Y lo repite. Ellos están dando ese testimonio. Miren lo que dice Mateo 17. Mateo 17, versículo 5. ¿Qué dice, hermanos? Una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué dice? A él. No solamente lo exalta, sino ahora les dice: escúchenlo, atiendan, lleven a cabo lo que Él les está diciendo. Por eso es que después Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Y sigue hablando, ¿verdad?, de la importancia de atender de la palabra de Dios. Hermanos, el Padre estaba complacido con su Hijo Jesucristo, así como también quiere complacerse en nosotros. Así como también quiere agradarse, hermanos, en nuestra vida. Así como también, hermanos, Él quiere gozarse y sonreír al ver nuestra vida. Por lo que la pregunta es: ¿se complacerá Dios de nosotros? ¿Se complacerá Dios de nosotros, hermanos? Quiero invitarles a que terminemos viendo de una manera ágil, hermanos, porque ahí van a estar apareciendo los versículos. Que terminemos viendo, hermanos, ¿cuándo es que Dios se complace de nosotros? Porque Él se complació de nuestro Señor Jesucristo. Dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias a Dios, a nosotros también nos ama nuestro Padre Celestial. Amén. Él ha manifestado su amor para con nosotros. El Padre al dar su Hijo, el Hijo al dar su vida por nosotros, aún a pesar de que somos pecadores, hermanos. Y Él quiere complacerse también de nosotros. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo se complace? Número 1, ahí está, y ahí está el versículo. ¿Qué dice en negritas, hermanos? Cuando le tememos y obedecemos.
Y ya lo vemos, ¿cierto? Cristo obedeció, Cristo hizo la voluntad del Padre, Cristo se sujetó, cumplió toda justicia, ¿cierto? Y el Padre se complació cuando le tememos y obedecemos. Y es que miren lo que dice Hechos 10, 34 y 35. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿De quién se agrada Dios? De cualquiera que le teme y hace justicia. Porque tenemos un Dios que no hace acepción de personas. Tenemos un Dios que no es elitista. Tenemos un Dios que ama a todos por igual, ¿cierto? Y la oportunidad es para todos. Él se agrada de cualquiera, en donde quiera que viva, en donde quiera que esté, que le tema y que haga justicia, que haga lo correcto, que le obedezca, ¿cierto? Que haga lo que es justo. Número 2, hermanos, ¿cuándo es que Dios se complace en nosotros? ¿Qué dicen negritas? Número 2, cuando somos santos e íntegros. Porque el temor a Dios, eso es lo que nos lleva a apartarnos del mal, a buscar vivir, hermanos, lejos del pecado. Y es que el Salmo 5:4 nos dice, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Y luego en el Salmo 16:3, ¿qué dice? Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios no se agrada, hermanos, con la maldad de ninguno, porque así como no es elitista, no hace excepción de personas para los que le temen y hacen justicia, lo mismo es, sea cual sea, ¿cierto? Sea quien sea que haga el mal, si lo hacemos, Dios no se agrada. No es algo que le complazca a Dios. ¿Qué es lo que Dios le agrada? ¿Qué es en lo cual Dios se complace en una persona que, si bien lucha, depende de Él, ¿verdad? Esa victoria que tenemos en Él, y con temor de Él busca apartarse del mal, busca negarse a sí mismo, busca seguir al Señor. En eso está su complacencia, que busca la santidad. Número 3, hermanos, ¿cuándo es que Dios se complace en nosotros? ¿Qué dice? Cuando cumplimos lo que prometemos. Ya lo veíamos hace 8 días. ¿Qué dice Eclesiastés 5:4? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Dios no se complace, hermanos, en nuestra necedad. Dios se complace cuando nosotros cumplimos lo que hemos prometido. Para el número 4, hermanos, ¿cuándo es que Dios se complace en nosotros? Vuelve a repetir el temor, ¿verdad? ¿Cuándo, hermanos? ¿Me ayudan a leer en negritas? Cuando le tememos y esperamos en Dios. Se vuelve a repetir la importancia de ese temor, ¿verdad? Reverente para con nuestro Dios, que nos lleva a apartarnos del mal, pero que también nos lleva a esperar en su misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es el acto por medio del cual Dios no nos paga conforme a qué? A nuestras iniquidades, a nuestros pecados, ¿cierto? No nos paga de acuerdo a lo que merecemos, sino que en su gracia, porque ahí está el otro, su gracia es el acto por medio del cual Dios nos da lo que no merecemos. Es por eso que es un favor no merecido. Pero cuando nosotros esperamos en su misericordia, en eso, hermanos, en ese acto de Dios en el cual Él no nos va a pagar de acuerdo a lo que merecemos, ¿verdad? Cuando nosotros esperamos en eso, Dios se complace. ¿Qué dice el Salmo 147, 10 y 11? Dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Jehová en los que somos perdonados. Por su misericordia, hermanos, es que nosotros podemos ser salvos de la condenación eterna. Por su misericordia, dice la palabra de Dios, que son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad, hermanos, y no recibimos lo que merecemos. ¿Qué recibimos por ser pecadores? Es la muerte, Señor. Dice allá en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Eso es lo que merezco por ser pecador. Eso es lo que merece la humanidad por ser ¿qué? Pecador. Eso es lo que merecemos.
Pero Dios, por su gran amor con que nos ha amado, ¿cierto? Esto puede ser diferente, porque en su misericordia tenemos en Cristo el perdón de pecados y el regalo de la vida. Tenemos una vida nueva, hermanos. Esto es lo que merecemos por ser pecadores. Sin embargo, por la misericordia de Dios, cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo, somos salvos, hermanos. De ahí que el mensaje, hermanos, tanto para judíos como para gentiles, es arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Porque los judíos llegaron a pensar que los únicos que necesitaban arrepentirse eran los gentiles, que eran idólatras, ¿verdad? Que eran paganos. Ellos eran los que debían bautizarse, manifestando su arrepentimiento. Pero el Señor Jesucristo les mostró que no. Juan el Bautista comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es por eso que Hechos, capítulo 20, versículo 21 nos dice, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y cuando esto sucede, Dios se complace, Dios se agrada, Dios se goza, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras. Lucas 15:10, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Y por qué hay gozo en los cielos delante de los ángeles de Dios? Porque nuestro Dios se goza, se complace cuando un pecador reconoce su necesidad de Cristo, reconoce su pecado y se arrepiente y pone su fe en Él. Es por eso que la invitación en esta mañana es: ¿habrá alguien que, reconociendo su necesidad de Cristo, le gustaría ponerse a cuentas con Dios, como lo dice ahí en Isaías 1:18? Venid luego. La urgencia, porque la vida no la tenemos comprada. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Primera de Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que habrá alguien que, reconociendo su condición espiritual, su pecado, le gustaría en este momento ponerse a cuentas con Dios y pedirle que Él entre a su corazón, recibirle en su corazón, porque Cristo está llamando a la puerta del corazón. Amén. Dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él está diciendo, Él está llamando a tu corazón diciendo: me necesito. Yo morí en la cruz por tus pecados. Yo vine para liberar al hombre, porque dice en Juan 8:36: así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero romper tus cadenas. Yo quiero darte la salvación. Yo quiero darte el perdón de tus pecados. Yo quiero darte el regalo de la vida eterna. Yo quiero hacer esa obra, ¿verdad? En tu mente y en tu corazón, ¿verdad? Yo sé que tú me necesitas. Aquí estoy. Él está llamando, tocando a la puerta de nuestro corazón. Habrá alguien que diga: reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, creo que Cristo murió en una cruz para salvarme y quiero recibir en mi corazón al Señor Jesucristo. Vamos a orar y esperando que, si alguien no lo ha hecho, este sea el día en el cual pueda tener este encuentro personal con el Señor Jesucristo y experimentar ese perdón de pecados y el regalo de la vida eterna. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por estas palabras. Te damos gracias, Señor, por los que hoy se van a bautizar, que siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo han tomado la decisión de dar este paso de obediencia y el bautizarse. Te damos gracias por ello, Señor. Te queremos pedir que tú nos ayudes a hacer tu voluntad, que nosotros puedas haber esa determinación para obedecerte, para hacer lo correcto, para hacer lo que te agrada, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a que nosotros podamos llevarlo a cabo. Y si hay alguien que aún no ha tenido un encuentro personal contigo, que no tiene esa seguridad de que al morir va a estar en tu presencia, que no se ha puesto a cuentas contigo y reconoce sus pecados, pero está arrepentido y cree que tú eres el único que lo puede salvar, yo te quiero pedir, Señor, que tú le ayudes,
para poder ejercer esa fe, Señor. Que pueda poner esa fe en Cristo, que pueda abrirte la puerta de tu corazón para que entres y te salves y pueda tener el regalo de la vida eterna. Habrá alguien en esta mañana que dice: pastor, reconozco que necesito a Cristo, reconozco que he pecado, pero estoy arrepentido. Creo que Cristo murió en la cruz para salvar. Quiero tener ese regalo de la vida eterna. Quiero tener la seguridad de que al morir voy a estar en su presencia, porque Él me ha perdonado. Quiero recibir ese perdón de mis pecados. Que mi corazón sea limpio. Habrá alguien en esta mañana que le gustaría recibir a Cristo. Si es así, en su lugar, levante su mano y vuelva a bajar. Me gustaría orar por usted. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Esto no es una invitación a una religión, sino a tener una relación personal con Cristo, experimentar de Él su salvación. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo. Allí en su lugar, nadie está mirando. Le invito a que levante su mano y lo haga bajar. Si este es su deseo, porque el Señor no quiere las cosas a fuerza, pero si tú reconoces tu necesidad de Él, esta es una oportunidad para poder tomar esa decisión. Habrá alguien que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero que Cristo venga a morar en mi corazón. Habrá alguien, yo quiero recibirle en mi corazón. Gracias a Dios, puede levantar su mano. Habrá alguien más que dice: pastor, por favor, ore por mí. Yo estoy tomando esta decisión. Sé que es una lucha y no quiero presionar. Solamente quiero extender la oportunidad. Quiero extender este momento. Por si usted está luchando, ¿verdad? Para que usted pueda tomar esta decisión. Pero habrá alguien más que dice: pastor, una dama ha levantado su mano. Habrá alguien más que dice: pastor, ore por mí. Yo quiero recibir a Cristo como Salvador. ¿Habrá alguien más? Si es así, en su lugar, le digo que levante su mano y que la vuelva a bajar. Gracias a Dios por la dama que ha tomado esta decisión. Y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que nuestro Señor ayude y que obre en su vida. Y quiero invitarle, si puede, ahí en su lugar, ahí está mirando, solamente ponerse en pie para que podamos hacer esta oración juntos. Vamos a orar, ¿sí? Padre bendito, te damos gracias por la decisión, Señor, que está confirmando nuestra hermana, Señor, en Cristo, al tomar esta decisión. Gracias te damos, Señor, porque tú le has hecho, Señor, en el momento en el cual nosotros nos arrepentimos, te pedimos perdón, Señor, y te abrimos la puerta de nuestro corazón para que entres a morar, Señor. Tú nos haces tus hijos, Señor. Y yo te quiero pedir, Señor, que tú le ayudes a que ella pueda tener esta certeza. Que tú le ayudes, Señor, a poder caminar, Señor, a andar en tus caminos, Señor. Que tú le ayudes para poder seguir dando esos pasos de obediencia que tú quieres que dé, Señor. Al igual que cada uno de nosotros. Lo ponemos en tus benditas manos, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por lo que el Señor nos ha permitido. Amén. Vamos a continuar con el programa. Dejo el tiempo a Fabián.